Un actor es un creador y un creador es un sujeto que entra a un territorio de libertad donde empieza a cuestionar y a construir un universo propio, genuino, donde entra en alianza con un texto o donde incluso puede prescindir de un texto y construir una propuesta teatral sin que haya un imperativo o una idea previa impuesta desde un texto escrito o desde la idea previa y fija de un director. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Marcel Douglas y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este episodio de Vivir las Tablas. Hoy nos acompaña René Lobo, quien es actor, director y fundador de La Galera Teatro, espacio cultural que este año celebra su 9º aniversario. René Lobo estudió artes escénicas en la Universidad Autónoma de Costa Rica. Allí tuvo la suerte de tener maestros formados en países como Rusia, Ucrania, Checoslovaquia, Alemania y España. Su debut profesional en El Salvador fue en 1992 en la obra Tierra de Cenizas y Esperanza, dirigida por Roberto Salomón. La pieza, el primer espectáculo de la posguerra en El Salvador, se estrenó en el Teatro Nacional y luego viajó al Festival Iberoamericano de Cádiz, donde ganó el premio del público. Para los que tuvimos la oportunidad de ver recientemente a Lobo sobre las tablas, podemos hablar de La Señorita Julia, El Loco, Romero otra vez la noche, también como director en su adaptación de Ricardo III. También vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente en su monólogo El secreto más terrible, del 20 al 22 de septiembre del 2024 en La Galera Teatro. Estimado Lobo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Marcel. Un gusto estar en tu programa. El 2024 ha sido un año muy especial para ti, si no estoy mal, Viajes para presentar fuera de El Salvador, un festival. ¿Qué tenemos para la segunda parte o lo que resta del año? Pues es complicado por la situación, digamos, las coyunturas que se presentan a veces son muy inciertas. Como que el país está en una permanente transición y no acaba de colocarse en una zona de seguridad y de estabilidad, digamos. Y el teatro siempre es una de las actividades más afectadas en la vida, digamos, cultural y en la dinámica social y económica de cualquier país, y particularmente en El Salvador. Es una actividad muy compleja, pues. Yo creo que el año 2024 ha sido un año de reducción en la producción teatral. Ha habido una baja. Es normal porque si en los años anteriores tuvimos estrenos más frecuentes, más diversos, este año ha sido como un año más de propuestas de repertorio que de estrenos o de meramente estrenos teatrales. Y eso no deja de influir de alguna manera en el caso de nosotros, en La Galera Teatro y en el espacio cultural Escena Norte, que es una fusión que recién estamos iniciando con Omar Renderos. No deja de afectar en tanto la programación se ve disminuida, ¿verdad? Sin embargo, para este año esperamos tener algunos 2-3 estrenos teatrales que vendrán en la recta final del año, ¿verdad? Y esas disyuntivas y esos dilemas son los que permanentemente nosotros estamos enfrentando. Casualmente, cuando la sala de teatro inició, cuando la Galera Teatro comenzó a funcionar hace 9 años, los estrenos teatrales de aquella época del 2015, 2016, duraban 2 fines de semana. Es decir, un grupo estrenaba durante un tiempo determinado y a la hora de estrenar
no había suficiente ni espacio, ni experiencia, ni decisión. Había mucho riesgo de programar un estreno más de 3 fines de semana, digamos. Era como la medida. Un poco era la medida que se había instaurado en la cartelera teatral del país del 2015 para atrás, porque había sido una cartelera establecida y dominada más que todo por el Teatro Nacional de San Salvador y algunos mínimos espacios alternativos como el Auditorio del MUNA. Ahí terminábamos de contar. Y por el Teatro Poma, que también ha tenido una tradición de programación que nunca le daba a los grupos de teatro, aunque fueran estrenos, más de 2 fines de semana, a no ser las obras propias que ellos estrenaban, que algunas de ellos alcanzaban las 4 semanas de programación, pero por lo general se mantenían en 3 fines de semana. Entonces eso se vino de alguna manera convirtiendo en una regla de operación en la programación teatral en el país. Cuando la Galera Teatro aparece en el 2015, fue poco a poco rompiendo esa dinámica. Eso no significa que se lograra en los primeros 2 o 3 años. Hubo que resistir durante un buen tiempo con la norma de programar estrenos un máximo de 2 o 3 fines de semana y obras de repertorio de 1 fin de semana o 2 fines de semana más. Y por la misma ausencia de espacios teatrales, porque vale decir, la Galera Teatro fue la primera sala de teatro independiente que surge en El Salvador, que logra resistir más de 2 años de funcionamiento, ¿verdad? No significa que en El Salvador no hayan habido salas de teatro antes que la Galera Teatro independientes. Sí hubo, pero ninguna de estas resistió más de 1 o 2 años de funcionamiento. Creo que la Galera Teatro fue la primera sala alternativa y autónoma que logró resistir el paso del tiempo, al punto que ya tenemos 9 años, pero en el tema de la programación fue la única sala que comenzó a romper la norma y el canon de la misma programación. Hubo que pasar 3 años, 4 años, para que la Galera le diera a los estrenos la oportunidad de permanecer en cartelera 1 mes, luego 1 mes y medio, luego 2 meses de cartelera. Y eso ya marcó un hito, porque nunca en El Salvador una obra de teatro había permanecido durante 2 meses o 2 meses y medio en programación continua. Y creo que esa es una de las diferencias de un espacio alternativo como este. ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos platicar también, ¿verdad? Yo creo que obedece a la apuesta teatral, a la apuesta de lenguajes, a la apuesta de formas teatrales y a la apuesta de la investigación, y no tanto subordinar las salas de teatro al tema de la taquilla y del comercio. Desde vos empezaste a hacer teatro básicamente de los acuerdos de paz hacia... No. Yo quiero decir en El Salvador. En El Salvador sí. El Salvador. La guerra termina, yo me quedo en el país, me incorporo a la dinámica teatral y tuve la suerte de incorporarme con los grupos que en ese momento estaban desarrollando el trabajo teatral de manera más constante y permanente, como el caso de Sol del Río, Roberto Salomón, Isabel Dada. Y por ahí me fui incorporando al movimiento teatral salvadoreño, y con el paso del tiempo, poco a poco fui tomando un rumbo mucho más personal, sin romper los vínculos y las relaciones con el resto del movimiento, por supuesto, pero apostándole a una teatralidad diferente.
Desde ese inicio de tu carrera, digamos, en El Salvador, hasta la fecha, ¿cómo has visto que se ha desarrollado el teatro y hasta dónde te permite tener una idea de por dónde va? Yo creo que el teatro está en crisis desde hace muchas décadas, ¿verdad? No solamente en El Salvador, sino en muchos lugares, en muchos países. Es una crisis mundial que obedece a geopolíticas, a cambios culturales, al neoliberalismo, a la posmodernidad. Obedece a muchas cosas. En el caso salvadoreño hubo un desarrollo, un avance, es decir, si nos encontrábamos con un país en 1992 donde solamente había un conjunto donde los miembros del movimiento teatral se contaban entre 50 y 80 personas, incluso menos de 50 de manera más constante y permanente, arribamos al año 2000 con una doble participación de sujetos que se dedicaban a la actividad teatral. Y si nos vamos al 2010, 2020, pues es notable el cambio en la población teatral. Ha crecido en un 200% mínimo, si no más. Ahora podemos contar grupos de teatro, más de 20 grupos de teatro, entre los distintos rangos. En 1992 y en la década de los 90, contar 7 grupos de teatro era prácticamente acabarte la agenda. Entonces, en ese sentido, ha habido una multiplicación muy importante. ¿Por qué en un país donde no hay escuela teatral, donde nunca ha habido estudios superiores de teatro, pudo desarrollarse tanto y tan rápido en 30 años un movimiento teatral? Yo creo que, por un lado, ha sido una ventaja y una desventaja. Ventaja en el sentido que los teatros universitarios extracurriculares o amateur, digamos, se multiplicaron. La década de los 90 y toda la década del 2000 al 2010, todas las universidades tenían grupos de teatro. Hubo una proliferación, al punto que la cantera principal del movimiento teatral fueron las universidades. Gente que estudiaba otras carreras y que se incorporaban a los teatros universitarios, y muchos de ellos abandonaban sus carreras y sus profesiones y se dedicaban completamente al teatro. Eso vino abriendo una nueva generación de jóvenes. Algunos de estos jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en talleres, en intercambios, se fueron del país y volvían con otro nivel de conocimientos, con otras experiencias, y al mismo tiempo se fueron abriendo también las fronteras centroamericanas y haciendo mayores intercambios. A la vez, aquí se generó un festival internacional de teatro durante 14 años, desde el 92 al 2009 hubo un festival de teatro internacional que se posicionó como el festival de teatro internacional más importante de Centroamérica. Solo se comparaba con el Teatro de las Artes, el Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, que todavía existe, pero que es un festival que es de las artes en general. En cambio, el Festival Internacional de Teatro Sin Fronteras en San Salvador era un festival específicamente teatral. Y la suerte es que circularon algunos, no todos, pero sí algunos de los mejores grupos de teatro de América Latina de las últimas 3 décadas. Eso abrió mucha cabeza, abrió mucho corazón, abrió mucho campo imaginario, mucha experiencia, y creo que fueron motivaciones importantes para las nuevas generaciones, tanto como para las generaciones mayores, digamos. Y el público creció de manera sorprendente. Entonces, la década de los 90 y la primera década del siglo XXI están arropadas, más determinadas y se caracterizan más o menos por estas grandes circunstancias. Fueron las canteras del teatro universitario quienes generaron nuevas generaciones en el teatro. Fueron los festivales internacionales quienes abrieron nuevos horizontes. Fueron los nuevos grupos los que empezaron a abrir el abanico de oportunidad y de oferta en la actividad teatral.
al punto que a la vuelta de 30 años, la realidad teatral salvadoreña había cambiado. Luego el surgimiento de la sala de teatro del Poma, creo que abrió también el escenario, abrió un espacio nuevo, a la par de espacios alternativos que surgieron y que se mantenían activos. Y también, en cierto modo, los teatros nacionales, como el de San Salvador, la Sala del Muna, el Teatro Santana, el Teatro San Miguel, que entraban en ciertos circuitos nacionales. Hubo una caravana nacional de teatro que duró 5 años, que llevó teatro a lugares donde jamás había llegado un grupo de teatro de manera planificada, ordenada y casi que sistemática. Todos estos elementos se conjugaron y crearon una nueva realidad teatral. Lo que ha sido el problema atávico en el país es la ausencia de una política teatral por parte del Estado. Prácticamente los grupos de teatro y el movimiento teatral se ha hecho valer por sí mismo y cada vez el movimiento mismo se ha encargado de encontrar las herramientas y los proyectos oportunos para su sostenimiento, su sobrevivencia y su desarrollo. Eso es un valor agregado al movimiento teatral. Pero por otro lado es un conflicto, ¿verdad? Porque por sobrevivir y por mantener un proyecto y por encontrar, entre comillas, el supuesto desarrollo individual o colectivo de un grupo, de un movimiento teatral, el teatro también comenzó a perder ciertos valores, ciertos principios, y entonces tuvo que subordinarse el teatro a otras nuevas ofertas, agendas temáticas, formas teatrales didácticas, terapéuticas, ideológico-políticas, o en el peor de los sentidos, a un cierto teatro popular, que de popular lo que tenía era la pobreza del lenguaje, cuando lo popular debería entenderse un mayor y profundo contacto con el público, tanto en el interior como en la metrópoli de cualquier país, pero sosteniendo niveles de investigación y de lenguaje que cultiven verdaderamente la inteligencia y la conciencia del espectador, y no obras planas, chatas, didácticas, obvias, resultadistas, que buscaban nada más la discusión de ciertas temáticas y cómo estaban apoyadas por organismos internacionales, incluso por ciertas políticas del Estado. Estos grupos redujeron todo su plano de creación y todo su campo de investigación a propuestas teatrales reductivistas, con tratamientos temáticos unitemáticos, monotemáticos, y entonces el teatro, por sobrevivir y por progresar en ese sentido, fue derivando a una crisis nueva. Y es, de alguna manera, la crisis que vivimos en la segunda década del siglo XXI. ¿Te parece que eso también ha influido en la manera en que el quehacer actoral se ha ido desarrollando? Es decir, ese fenómeno de agenda, ese fenómeno de buscar, digamos, dónde está la plata para ir por ahí y mantener todo ese esfuerzo que bien lo has descrito. ¿Crees vos que eso también, y es una pregunta retórica, cómo ha afectado eso en el quehacer actoral? Enormemente. Actores conformistas, actrices ligeras, superficiales, obras de teatro que no profundizan en nada, que no investigan, que se dedican únicamente a usar el teatro como un recurso para sobrevivir, propuestas teatrales subordinadas por completo al texto, a una concepción superficial del teatro, donde no hay mayor imaginación, no hay mayor construcción, un movimiento joven de teatro que se conforma con un taller
de poca experimentación y de poco estudio y que quieren comenzar a actuar y lo peor, a ganar plata rápidamente, porque el teatro con temáticas que están en boga en las agendas y en los discursos políticos de la sociedad son obras inmediatamente aceptadas. Entonces hay una tendencia a utilizar el teatro como un trampolín para, de alguna manera, buscar cierto tipo de éxito. Y eso es lamentable, creo yo, es muy triste. Entonces nos encontramos con ciertas generaciones o ciertos grupos, actores, actrices, que no quieren profundizar en otro tipo de teatro, que quieren un teatro donde hable de temas específicos, el machismo, el feminismo, la ecología, la diversidad sexual, derechos humanos, en fin, una serie de componentes temáticos que subordinan al teatro y que por lo tanto terminan casi que asesinando la búsqueda y la investigación de formas teatrales para enriquecer un discurso, porque es con el discurso con lo que vos vas a llegar y vas a penetrar en la inteligencia y en la sensibilidad del espectador, no con temáticas reconocidas de inmediato, con obras donde ya sabes cómo van a terminar. Son obras complacientes que no enriquecen la imaginación del espectador, sino que lo que hacen es casi que trasladar un discurso político a la escena y desde ahí comenzar a generar cierto nivel de reflexión que se acaba en sí mismo porque no produce mayores campos poéticos, mayores niveles de libertad en el pensamiento. Entonces hay una especie de reino del panfleto, de reino de la superficialidad en obras de teatro, o lo peor, ¿no? Obras comerciales que tienen éxito, que porque cantan, bailan y tienen vestuarios de lujo o escenografías atractivas que son copias del teatro que se hace en otros hemisferios, especialmente gringos o europeos, o en el peor de los casos, teatro comercial mexicano. Entonces son obras ya con ciertos formatos y ciertas prácticas que son decadentes, que son viciosas y que eso a la larga le hacen daño al movimiento teatral y al público. Sí, yo definitivamente comparto eso. Es lamentable ver obras donde la capacidad actoral es deficiente, es solamente sacar en el producto y echar para adelante y buscar el otro y el otro. Entonces, efectivamente, concuerdo con vos que no se está desarrollando un interés por profundizar en el trabajo actoral. Ahora, esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta y estamos haciendo una especie de ping-pong porque ahora me voy a México, donde acabas de estar presentando el monólogo Secreto Más Terrible. Es la obra de Pavlovsky, que su nombre original es Potestad, ¿no? Pero en el marco de ir a presentar la obra también diste unos talleres y me llamó la atención y creo que viene al caso el título de los talleres, que es la autonomía del lenguaje autoral. Contanos qué no es ser autónomo actoralmente hablando. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Repetir el modelo de práctica y de producción teatral donde el director ya tiene el texto elegido, ya tiene la fecha de estreno, ya tiene el lugar, ya tiene el vestuario definido, como que si el director fuera una especie de genio que todo lo sabe y todos los demás, que son sus colaboradores, se limitan a cumplir con las ideas de la dirección o, en el peor de los casos, con las ideas del texto escrito, porque hasta el mismo concepto de dramaturgia ha entrado en crisis. Durante siglos se ha creído que la dramaturgia es el texto escrito y siempre quedó por afuera los otros energías, los otros campos de creación que son determinantes en escena. En escena es un cuerpo activado con una potencia singular que produce un nivel de lenguaje que no es el texto y que crea una realidad física y emocional paralela al punto que ese texto tiene un valor en la medida el cuerpo de lo que ocurre en el escenario trasciende y tiene un nivel de impacto donde el hecho teatral se convierte en una experiencia completamente inolvidable
o impactante. Entonces, ese modelo es el modelo académico, es el modelo oficial, es el modelo dominante en todo el mundo. No lo vamos a negar. Ahora que yo voy a México, planteo una variante y entonces confronto con los actores que son egresados de una escuela de arte dramático, de una universidad, todos licenciados, y se confrontan. ¿Por qué? Porque hay que romper ese modelo para plantearnos una nueva teatralidad, una teatralidad propia, una teatralidad renovada, es decir, donde se rompan ciertos paradigmas. Y uno de los primeros paradigmas que habría que romper es que un actor no es un intérprete. Un actor es un creador. Y un creador es un sujeto que entra a un territorio de libertad donde empieza a cuestionar y a construir un universo propio, genuino, donde entra en alianza con un texto o donde incluso puede prescindir de un texto y construir una propuesta teatral sin que haya un imperativo o una idea previa impuesta desde un texto escrito o desde la idea previa y fija de un director, sino que horizontaliza las relaciones y el ejercicio teatral se vuelve un ejercicio completamente dinámico, creativo, abierto, libre, propositivo, donde quien dirige no es el director o la directora, quien dirige es aquella idea que supera mejor el momento del ensayo. Si esa idea mejor viene de un director o viene de un actor o viene de una actriz, incluso si viene de un iluminador o de un colaborador del ensayo, esa es la idea que dirige el rumbo del espectáculo. Pero el teatro es una pirámide conservadora y quizás de las peores que hay en las diferentes disciplinas artísticas, o tan comparada con la música, pero la música es todavía muchísimo más rígida en ese sentido, pero el teatro es una pirámide donde lo primero que está, hoy que entramos a la producción plena y rotunda en el marco del capitalismo, el que está por arriba de todos es el productor. Y si no hay un productor dominante, entonces tenemos al autor. Y si entonces después del autor sigue el director. Y después del director a veces resulta más importante el publicista y el de relaciones públicas que el mismo actor, porque es más importante la imagen de la obra que la esencia de la actuación. O si los actores están domesticados en ese sistema y si el actor es guapo y famoso, entonces la figura del actor se vuelve importantísima para el mercado. O sea, tenemos un mundo completamente corrupto dentro del teatro, un mundo totalmente desarticulado y comercializado, deshumanizado, donde todo es utilitarista. Al actor lo utilizas en la medida que te sirve para tu finalidad económica o para el personaje que vos querés. Aquí no se reúnen los grupos de teatro porque me gusta la actuación de él o me gusta la actuación de ella y me gusta su rebeldía y me gusta cómo él transgrede el teatro y cómo produce nuevos lenguajes y cómo rompe la lógica del tiempo, de la acción, del sentido de lo dramático y plantea nuevas dramaturgias desde su propio juego actoral. Hay una crisis total en el teatro, enorme, y que se va a superar únicamente cuando la actuación, la dirección y la dramaturgia se pongan de acuerdo, flexibilicen sus posturas y se den mayor libertad de participación. Que el director deje de ser el genio que se cree que es siempre, que el autor deje de creer que sin él el teatro no existe y que el actor se atreva a romper la barrera de ser únicamente intérprete y que dé ese salto al vacío y que produzca también su dramaturgia, su concepción del teatro y esa alimentación de esos tres esfuerzos o de más esfuerzos, todos esos recursos. ¿Quién dice que una cabeza piensa mejor que cuatro? Esa idea es ortodoxa y es un mito, es una mentira casi ideológica de dominación. ¿Cómo vas a creer que una cabeza piensa mejor que tres? O sea, que los otros son tontos. Cuando si hay 3, 4, 5 cabezas discutiendo honesta y creativamente, el espectáculo va a ser mucho más rico. Claro, eso lo llevas a producciones tradicionales de ciertos teatros comerciales, de ciertas instituciones,
donde el plan de producción ya está establecido a lo largo del año, porque tienen una programación que piensan más en la taquilla que en los procesos y en los alcances de la creación, te cierran las puertas. No cabes en un espacio como ese. Pero ese es el teatro dominante, en El Salvador y fuera de El Salvador. Ese es el espacio copiado. Y ese es un problema de que no tenemos escuela teatral. En parte sí, en parte no, porque que ahora tengamos actores o actrices que quieren hacer teatro con una facilidad, con un facilismo, o con ciertas temáticas orientadas a cierto consumo preestablecido, actores y actrices que no quieren confrontar con el público ni con su realidad, sino que discuten con la realidad bajo modelos ya establecidos ideológicamente, políticamente, financieramente, sectorialmente. Ahora resulta que discutir desde el teatro es hablar del eterno problema de la relación del machismo y el feminismo. Esos problemas son eternos, siempre han existido. No es que yo estoy diciendo que no hay que discutir esos temas, hay que discutirlos desde una postura creativa, no ideológica. ¿Me explico? Entonces, todo eso está en crisis ahorita y en San Salvador lo vemos. Vemos productos teatrales que son superficiales, que no dan un salto, porque en los mismos talleres, en las mismas escuelas, se está fomentando. ¿Cómo es posible que vas a abrir un taller donde a los 4 meses ya vas a poner a actuar a tus actores? Y no solamente los vas a poner a actuar, vas a cobrar la taquilla por eso que estás haciendo. Y no solamente eso, le vas a pagar al actor de 4 meses o 6 meses o 1 año de un taller, y ya el actor o la actriz entonces ya no les puedes decir nada, ya creen que tienen el mundo en sus manos, y de ahí en adelante todo lo que hagan va a ir en función de eso. Vaya, esto es interesante porque los talleres permanentes de formación que vos das aquí en La Galera van en... Ya les lo estoy dando ahorita. Pero bueno, los que había estado dando era en busca de ese actor, ¿no? No, eran talleres donde no estaban concebidos para montar obras. No. De acuerdo. Eran talleres para discutir, para confrontar, para estudiar, para experimentar y para que la actuación procurara alcanzar todas las rutas posibles para confrontarse a sí mismo y crear una manera de actuación que convirtiera en metáfora, que alcanzara el plano de la poesía dramática en su accionar, es decir, que convirtiera al actor o a la actriz en creador de algo importante y no el actor o la actriz en intérprete de un modelo. ¿Y qué te encontrás vos ahora en el medio? Una serie de actores y actrices que lo que hacen es repetir clichés, repetir modelos, repetir formas de actuación que ellos las han aprendido en los talleres, las han aprendido en ciertas escuelitas o las copian de la televisión, del cine, de otros modelos, de otros formatos. Y hay poca investigación y hay poco ensayo. El problema de los ensayos es que llegas a montar una obra y no llegas a crear una obra. Ese es el gran problema. Definitivamente ese es un gran problema y es un problema, o sea, hay tiempos de ensayo exiguos que a mí me quedan sorprendidos, o sea, bueno. Sí, pero ¿por qué? Porque la gente quiere estrenar pronto y si estrena en una sala de teatro reconocida, mejor porque tiene éxito, porque esa sala tiene producción, tiene cierto prestigio, está instalada en la ciudad como una sala donde ir al teatro es un acto social. Ahora, también hay la otra parte de este problema es que también el actor necesita, para buscar un actor que tenga todo el tiempo para hacer toda esta experimentación y todo este trabajo formativo, es un actor que para el teatro va a usar su tiempo residual de vida porque va a tener que trabajar de otra cosa y vivir. Sí, no es que se viva del teatro. Lo que pasa es que el teatro no lo haces por obligación, lo haces por placer. Y al hacerlo por placer, vos le dedicas el tiempo sin límite para desarrollar ese gusto y ese placer. Trabajes o no en otra cosa, el teatro te va a demandar
Y esa demanda vos la vas a convertir en un deseo, en un gusto, en una necesidad, en una voluntad. Y es a través del deseo, la voluntad y la decisión que vos te vas a enfrentar a ese territorio de creación. Y si ese territorio de creación tiene exigencias concretas que invitan al juego, que invitan a la creación, que invitan a romper barreras, que invitan a la confrontación, entonces el teatro que vas a lograr va a ser un teatro muy particular. Pero si ese tiempo que vos destinas al teatro después de otra actividad que realices en tu vida y que te lo va a demandar el teatro, no tenés las exigencias, sino que están más orientadas a la premura, a la urgencia de estrenar, a la urgencia de montar, y si a eso le inyectas la posibilidad de convertir eso en una actividad económica y rentable de manera inmediata, apoyada por ciertas estructuras teatrales que ya existen en el país, que piensan más en el comercio del teatro que en la investigación y la creación teatral, claro que dividís el medio. Haces un rompimiento, entonces tenés aquel gran grupo de gente que se dedica a ese tipo de teatro, que ya no lo vas a sacar de ahí porque una vez alcanzás ese espacio ya no querés regresar a lo otro. O si te piden algo diferente ya no, o pensás en aspirar más a ese medio donde todo se te facilita y te lo facilitan tanto que tu teatro se vuelve facilista, se vuelve superficial, se vuelve banal, se vuelve convencional. En cambio, si vos, entonces, ¿cómo vas a sacar a alguien de ese sector a este sector donde te exigen todo lo contrario y donde no vas a ganar económicamente lo que ya tenés? ¿Por qué vas a optar? Obviamente vas a optar por aquel territorio donde tenés un progreso mucho más rápido, aunque ese progreso esté subordinado a ciertos valores, a ciertos niveles, a ciertas estéticas que no trascienden, que ahí se van a quedar para siempre. Y te encontrás grupos de hace 10 años al día de hoy que no han evolucionado ni van a evolucionar, porque su mentalidad es esa. En cambio, el fraguar en el espacio, en el territorio propio, autónomo, genuino, libre, de compromiso total hacia una poética teatral, hacia una búsqueda, hacia una investigación, por supuesto que comparado con aquel otro, donde hay 50, 80, 150 personas laborando permanentemente y llenando la convocatoria y la cartelera, y te venís a este territorio donde somos 5, 8 y los mismos de siempre, que estrenamos una vez al año si tenemos suerte, o cada 2 años, no porque no seamos capaces de hacer teatro más rápido, es porque el teatro que nos interesa requiere más nivel de cocimiento. En esa coherencia que nos estás comentando, este año, pareciera que fue el año pasado, pero fue hace un par de meses, se organizó en la Galera Teatro El Fital. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lograron traer a esta gente? Contanos un poquito de cómo fue esa experiencia. Eso fue una aventura que si todo marcha bien se va a seguir haciendo, pero no es un evento importante, pero no es determinante. Es importante en la medida hay niveles de intercambio, niveles de programación variada, que vengan colegas de otros países, que es sumamente importante el diálogo, ver la obra, ¿verdad? Pero son esfuerzos bien limitados también porque los presupuestos no alcanzan. Si bien es cierto, es un evento, un festival que fue aprobado en Iberescena, que es un certamen iberoamericano de teatro, no significa que por eso el festival ya cuenta con todos los recursos, ¿verdad? Este festival se hizo gracias principalmente en ese momento, a la que fuera ministra de Cultura, Marian Pleites, que nos dio el apoyo total.
si no hubiéramos tenido el apoyo total de la ministra de Cultura, nosotros hubiéramos suspendido el festival porque los fondos no nos alcanzaban. Y trajimos propuestas teatrales, trajimos grupos, trajimos colegas, creamos el diálogo, creamos el convivio, tuvimos un nivel de público que por suerte respondió, que lo que ha marcado es simplemente un hito. Seguir haciendo eso significa tomar nuevas decisiones y seguirlo perfeccionando. Es decir, ¿a qué le vamos a apostar? Porque si no, nos vamos a convertir en programadores de ciertos eventos internacionales que lo que hacen es vivir de eso y crear círculos y circuitos con colegas y amigos de otros grupos donde se empiezan a repetir los mismos. O vamos a optar por un festival donde hayan criterios de selección más definidos, donde hayan lenguajes teatrales más afines a lo que promulgamos. Todo eso es lo que habría que discutirse. El festival es importante, claro, pero va a ser determinante en la medida se defina y tenga un carácter más claro. De lo contrario, va a ser un festival, un evento anual que se va a seguir haciendo, que es importante, pero que no determina el espíritu de la Galera Teatro, porque la Galera tiene un espíritu propio que se pone de manifiesto en las obras que monta la Galera Teatro, como fue el caso de Ricardo III, de Loco, de Monseñor Romero, de mi monólogo. Pero bueno, o sea, tampoco son 2 hitos importantes lo que va del año, porque cumplir 9 años en una sala totalmente autónoma y no comercial, y un festival también, o sea, son 2 hitos. Cada año que vaya sumando la Galera es un hito más para la historia. Sí, es un acto de resistencia. Lo que pasa es que yo no me hago publicidad a mí mismo, pues me parece poco pero es importante pero que sí la gente lo conozca, ¿no? No, eso sí, la Galera tiene 9 años, ha sobrevivido y es un acto de resistencia. Y hoy, más que nunca, la Galera tiene que reinventar la situación porque estamos ante una circunstancia que cada vez se banaliza más y se comercializa más. Y nos encontramos a generaciones de teatro cuyo compromiso con el teatro no deja de ser temático, didáctico, panfletario, buenístico, ¿verdad? Es decir, hacemos teatro porque queremos ser mejores personas. O hacemos teatro porque tenemos que hacer que el público sea mejor persona. Eso es demagogia. El teatro es para confrontar, es para alterar al espectador, es para llenarle su campo emocional e intelectual. Es una especie de aluvión que estremece al espectador y lo cuestiona, lo altera, lo conflictúa, le produce un placer irremediable e inevitable. Ese teatro, aquí, ¿dónde lo encontrás? Nosotros lo hemos intentado hacer en estos 9 años en la Galera Teatro y lo hemos logrado con ciertos espectáculos. Y eso es lo que creo que le ha dado a la Galera un lugar en la vida teatral salvadoreña. Porque un teatro que van a ver aquí en la Galera no lo van a ver en ningún otro lugar, solo aquí. Y eso es una de las cosas que se tiene que conocer, porque también dependemos de la proliferación, digamos, del público en este espacio para que pues se vuelva a ser más asiduo a la gente, tener una cartelera. Una de las ventajas que hay este es un país que tiene cartelera teatral todos los meses, de todo tipo de teatro, pero todo el año hay teatro. Por suerte, ahora, hace 30 años no era así. Exacto. Entonces hay una ganancia ahí. Entonces es importante también pues que la gente conozca que existe este espacio también con este tipo de teatro que a veces suena raro, suena así como muy intelectualoide y muy así, muy complicado, pero la verdad es que un teatro bien hecho es un teatro que se disfruta todo el mundo lo puede disfrutar, porque de eso se trata. Ahora, para ir cerrando, René, vas a tener el secreto más terrible
ahora en septiembre, el 20, 21 y 22. Sí, voy a volver a... El secreto más terrible es una versión que yo hice de Potestad de Pavlovsky que ahora he vuelto a retomar porque quiero, aparte de volver a tener la experiencia actoral que el monólogo me plantea, que es un trabajo muy exigente y muy singular también porque aborda y construye una teatralidad que no la vemos en ninguna otra sala de teatro ni en ninguna otra obra de teatro en San Salvador. Lo mismo me ha pasado en México, la he llevado a México y en octubre voy a un festival a Sinaloa. Es tu obra más internacional esta, ¿no? Es la única obra que me ha llevado a muchos lugares del mundo. Estuviste, me parece que en Inglaterra, ¿no? En Londres, en España, sí, en Centroamérica, México, diferentes lugares. Entonces, es una obra que me exige mucho y que me parece que es un planteamiento no solamente por el contenido de la historia, que es muy político, es decir, habla de una problemática de derechos humanos, de dictadura militar en América Latina, que también la vivimos en El Salvador, sino que es una obra que es muy poética, con un texto maravilloso que escribió Tato Pavlovsky, y que yo hago un planteamiento teatral y actoral muy singular. Entonces es una obra que tanto aquí en San Salvador como fuera de El Salvador tiene un nivel de impacto en el espectador. No hablo del espectador teatrista, estudioso del teatro, porque también ahí produce una buena sinergia y unos comentarios que dan para hablar mucho sobre lo teatral, sino que en el público, en la audiencia, en el público normal, común y corriente, es una obra que no deja de impactar. ¿Cuál es el tema de la obra? El tema es el robo de niños. Habla del robo de una niña después de haber asesinado a sus padres, que eran subversivos. Un médico, ¿no? Es la participación de un equipo paramilitar de asesinos de Estado, militares de Estado. Llegan a un departamento, matan a los que vivían ahí, que es una pareja, y por lo tanto llaman al médico forense, que es cómplice de la dictadura, para que certifique la muerte de los asesinados como una muerte accidental. Cuando el médico que certificó la muerte de los asesinados queda solo, descubre que estos dos asesinados han dejado una bebé de 1 año de edad. Y como este médico y su esposa eran estériles y siempre habían querido tener un hijo o una hija, él descubre que en esta bebé él va a encontrar el milagro de su vida. Entonces se roba a la niña y a la niña nunca le cuenta la verdad. La niña crece sin saber que fue robada en el asesinato de sus padres, donde su papá actual, el médico, certificó la muerte de sus padres asesinados, se la robó y nunca le dijo nada. Terrible. Esa es la fábula. El secreto más terrible. Ese es el secreto más terrible. René, compartiendo con nuestra audiencia, ¿cuáles son tus influencias en el teatro? 1, 2, 3 influencias. Yo pienso, yo admiro mucho a Ricardo Bartís, por supuesto, en Argentina, a Tadeusz Kantor, ¿verdad? Aprendí mucho de Telvino Vázquez. Y yo creo que un teatrista, un teatrero, tiene la obligación de conocer y estudiar el teatro que le precede. Y aunque no logre estudiarlo completamente, debe de tener una actitud de investigación permanente de ese teatro que le precede tanto en su país como en su continente y en el mundo entero y en los siglos anteriores, para poder tener una idea del teatro que quiere hacer. Yo creo que un teatrista debe de preguntarse siempre si el teatro que mira es el teatro que le gustaría hacer y si el teatro que hace es el teatro que le gustaría ver. Uno
se pregunta todos los días eso, entonces vas a comenzar a cuestionar tu propia práctica y a investigar y a estudiar y a no ser conformista con tu trabajo, ¿verdad? ¿Algún texto que le recomiendes a todos aquellos chicos y chicas que quieren incursionar en el teatro, que quieran conocer más? Que lean todas las teorías teatrales del siglo XX, de Cantor, de Meyerhold, de Artaud, de Brecht, de Stanislavski, que lean la poética de Aristóteles, que lean todo lo que puedan de los clásicos griegos, de Shakespeare, del teatro moderno, teatro latinoamericano. O sea, hay que leer todo lo que se pueda. René, te agradezco mucho el tiempo. Seguramente vamos a hacer otro y otros podcasts sobre muchas cosas que se han quedado pendientes, pero creo que es una introducción para todos estos compañeros, esta audiencia que se quiere interesar en el teatro, porque para eso es este podcast. Este podcast es para gente joven, para amantes del teatro, que quieran conocer, y creo que vos sos una de las personas importantes del teatro. Sos una persona que merece todo el respeto mío y de todos los que te conocemos, porque además de respirar el teatro, sos una de las personas más solidarias que he conocido, y este espacio, la Galera Teatro, ha sido un espacio de solidaridad con todos los artistas que lo han necesitado. Le ha abierto la puerta a diferentes formas de hacer teatro. Así que te agradecemos. Es un gusto, gracias a vos por la oportunidad.